Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Manuel Martorell es periodista y escritor. Hoy nos habla de las hermanas Uriz Pi en Pioneras, una obra que firma junto con otros autores. Manuel Martorell, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Unas hermanas que nacieron en Bad Oeynhausen y murieron en Berlín. Tuvieron grandes e importantes avatares. Unas mujeres, ¿verdad?, que lo dieron todo en materia educativa, fueron muy vanguardistas en este ámbito, fueron comunistas, es así, ¿verdad? Así es. Y fueron expedientadas incluso por su innovación pedagógica. Cuéntanos quiénes fueron estas mujeres. Bueno, pues eso, son dos chicas que nacieron... La familia en realidad procede de Bad Oeynhausen, de este concejo que forma parte del municipio del Valle de Hues. Pero como el padre era militar, bueno, pues la familia se movió por muchos sitios, ¿no? Y entonces una de ellas sí que nace en Bad Oeynhausen, que es el núcleo originario de la familia, y la otra nace 10 años después en Tafalla, que es el último domicilio que tiene esta familia antes de trasladarse a Madrid para que las hijas comiencen a estudiar magisterio. Y ese es el camino que comienzan estas dos mujeres y que determinará toda su vida. Es decir, una vida dedicada sobre todo a la renovación pedagógica, en unos años muy duros en los que todavía imperaba en la sociedad española una concepción muy tradicional de la enseñanza. Por eso ellas tomaron una actitud, bueno, involuntariamente, pues casi revolucionaria, ¿no? Y eso es lo que precisamente le costó un expediente a la mayor de ellas, a Pepita Uriz, a Josefa Uriz. Sí, se le prohibió dar clases, ¿no? No, se les expedienta durante un año. Sí. Durante un año sin posibilidad de dar clases, sin sueldo, por supuesto. Incluso dicen que, bueno, que de alguna forma se le prohibió acercarse a la ciudad de Lérida, que era donde ella era profesora de la Escuela Normal de Mujeres, porque entonces las chicas y los chicos que estudiaban magisterio tenían centros educativos distintos, ¿no? Pero lo importante de este hecho es que esto provocó un movimiento impresionante en toda España por la libertad de cátedra. Estamos hablando de un manifiesto que lo firman cerca de 400 intelectuales, pero que está encabezado por personalidades como Unamuno, Ortega y Gasset, Giner de los Ríos, Menéndez Pidal, bueno, en fin, gente de primera, Antonio Machado, bueno, y por, bueno, toda la intelectualidad, vamos a decir, pública del momento. Y ese manifiesto es por la libertad de cátedra. O sea, dicen que no se puede permitir que desde instancias ajenas al mundo académico se puede intervenir en una investigación pedagógica, histórica, bueno, en el quehacer de cualquier profesor. ¿En qué destacaron especialmente, no? Porque fueron transgresoras y esto les supuso, bueno, pues de alguna manera esta sanción. Se habla en el libro, creo, de sus doctrinas en contra de la religión. Hay que situarse también en la escena de la época, como decíamos al principio. ¿Por qué transgredían lo establecido? ¿Cuál era de alguna manera su labor? Bueno, yo más que ellas actuaran o dieran indicaciones a sus alumnas en contra de la religión, ellas lo que estaban predicando en ese momento era una educación libre, claro, en un mundo en que la educación estaba hegemonizada por la religión, ¿no? Y eso sí, obviamente se puede interpretar como una actitud contraria a la religión, pero como dice el título del libro, ellas fueron pioneras, pero fueron pioneras en muchos aspectos de la vida. Formaron parte de las primeras organizaciones feministas en los años 30, impulsaron movimientos
de renovación pedagógica, adelantándose igual en 50 o 60 años a todo el movimiento de los años 60. Luego fueron impulsoras de forma directa de los derechos de la infancia a nivel internacional, pero hasta el punto de que tanto el Día del Niño, que se celebra en todos los países, como la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia, es una iniciativa que es promovida directamente por una de ellas, por Elisa Úriz, que es la que nace en Tafalla. Sí. Pero ¿Y han sido reconocidas lo suficiente en Navarra? Pues en Navarra no, porque prácticamente nadie las conocía, ¿no? Pero bueno, Elisa tiene incluso condecoraciones a nivel internacional, por otros aspectos, no solo por el aspecto pedagógico. Se comprometieron mucho, por ejemplo, en los años duros de la Guerra Fría, en los movimientos por la paz mundial, ¿no? Y Elisa tiene una medalla, que es la medalla Joliot Curie, que la daba el Consejo Mundial por la Paz, y luego tiene otra medalla que se daba a muy pocas personas del Gobierno de la República Democrática Alemana, dedicada exclusivamente a aquellas personas que se habían distinguido por su lucha contra el nazismo, porque yo creo que ellas también son pioneras en ese aspecto. Bueno, yo de hecho creo que este libro lo que hace es, junto con otras personalidades también originarias de Navarra, lo que hace es colocar a Navarra, vamos a decir, en el cuadro de honor, en la vanguardia de la lucha contra el nazismo a nivel internacional durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue el final de su vida, ¿no? En Berlín, que finalmente murieron allí? El exilio. Ellas, se conservan cartas de ellas de comienzo de los años 60, en las que, bueno, sobre todo de Elisa, porque Pepita había muerto unos años antes, en el año 58, pero Elisa muestra su deseo de volver y de hecho pide autorización a la embajada española, que la acababan de abrir en Berlín, en la República Democrática Alemana, y bueno, pues le contestan que bueno, que sí, que le dan el pasaporte, pero que no le garantizan que debido a su participación en la guerra civil no sea detenida en cuanto pise suelo español, y entonces ella, vamos a decir, no acepta regresar, ¿no? Pioneras es el libro del que hablamos hoy. Hablamos también de exposiciones, ¿verdad?, en diferentes puntos, contando un poco la historia de estas mujeres, ¿no? Sí, porque esto al final, esto comenzó por una carta que yo envié cuando me di cuenta de que en un pueblecito tan pequeño como Badostein habían nacido pues unas personas, unas mujeres con este valor tan impresionante, ¿no?, de haber luchado en la resistencia francesa, de haber participado en la guerra civil, de haber sido innovadoras en muchas cosas, ¿no? Entonces mandé una carta al Concejo de Badostein advirtiéndoles, diciéndoles que bueno, que ahí tenían un tema importante para explotar, y enseguida cogieron el guante, y de hecho el Ayuntamiento del Valle de Hues, al que pertenece Badostein, puso en marcha primero una exposición en principio local, pero esa exposición ya tiene una proyección internacional, porque por ejemplo en Alemania ha estado en 6 ciudades ya, entre ellas en el Instituto Cervantes de Berlín y en el de Hamburgo, y esta exposición, que de alguna forma recoge las fotografías, los elementos gráficos y los contenidos del libro, pues ya tiene 4 versiones. Está esta en alemán y castellano, hay otra en catalán, otra en euskera y castellano y otra en castellano. En defensa de la mujer, ya que formaron parte de esas primeras organizaciones o movimientos feministas, ¿cuál podría ser, quizá el hecho que más destacara de estas mujeres en esos primeros compases del movimiento feminista? Sí, bueno, pues tienen mucho que ver con la educación. O sea, estas mujeres intentan introducir todo lo que tiene que ver con la escuela unificada, es decir, en un momento en que los chicos y las chicas tenían clases distintas, ¿no? Luchan por eso y porque la mujer tenga una participación más activa en todos los niveles educativos, tanto desde la infancia a la universidad. Incluso, por ejemplo, intentan luchar contra esa costumbre que había, que por ejemplo en una ciudad como Lérida o Gerona
las mujeres, las chicas que venían de los pueblos solamente podían ir a casas de sus familias o bien a los conventos de religiosas. Y Pepita Uriz, por ejemplo, crea la primera, vamos a decir, residencia laica para chicas. Es decir, intentan que la mujer abra todas las posibilidades que están en sus manos dentro de la sociedad. Las mujeres con las que hemos hablado, bueno, con las que hablamos en su momento, porque todas ellas ya han fallecido, pero que recuerdan y que fueron alumnas de ellas, recuerdan, por ejemplo, cómo Pepita Uriz recogía, seleccionaba noticias de la prensa internacional en la que la mujer tenía un papel protagonista. Hay una anécdota en concreto, ¿no? La primera mujer que atraviesa a nado el Canal de la Mancha. Y entonces las chicas que estaban estudiando en la clase de Pepita Uriz se dan cuenta de que la mujer puede hacer las mismas cosas que los hombres, ¿no?, en ese aspecto. Bueno, pues han corrido tiempos, desde luego, y han cambiado afortunadamente las cosas, pero ahí tenemos ese reconocimiento a mujeres pioneras en conquistas sociales, en la normalidad, igualdad, integración de la mujer en todos los aspectos de la vida y muy especialmente en cuanto a la innovación pedagógica. Manuel Martorell, con Pioneras. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta pronto. Gracias y buenas noches. Nosotros seguimos adelante y lo hacemos con uno de los temas de la semana, y en este caso tema ocioso, que nos lleva al fin de semana y al Navarra Arena con ese espectáculo Revolution on Ice. Hoy les contamos algo más de esa muestra que seguramente llenará el pabellón Navarra Arena. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre: Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Es el mejor patinador español de la historia en acción. Javier Fernández está en Pamplona presentando Revolution on Ice, un espectáculo de patinaje sobre hielo y música en vivo para el que lleva ensayando prácticamente un año. Estamos súper contentos de estar en Pamplona finalmente, después de tanto tiempo, después de tanto trabajo. Pues yo creo que lo más bonito es empezar, y sobre todo empezar tan grande como se va a empezar aquí en Pamplona. Un espectáculo muy especial con grandes sorpresas y patinadores de primer nivel. Es espectacular, solo entre Javi y el ruso Plushenko suman 13 campeonatos de Europa. Javi tiene dos campeonatos del mundo, Plushenko tiene 3, Jeffrey Battle tiene 2, Yuka Sato tiene 1, Ana y Luka tienen otro, bueno, un sinfín. Tenemos un nivel de patinaje espectacular, las proyecciones, la música, el sonido, los patinadores, los artistas, todos a disposición de unos coreógrafos canadienses que se encargan de de sacar lo mejor de cada uno. Pamplona es la ciudad escogida para iniciar el próximo día 10 una gira por España. Después estarán en Málaga, Murcia, Gran Canaria y Madrid. Un espectáculo que seguro no dejará a nadie helado. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre: Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Bueno, los broches finales del programa de hoy, uno que nos ha llevado al Navarra Arena, otro que nos sitúa en el Teatro Gayarre, donde tenemos zarzuela el próximo 23 de noviembre, Los Gavilanes, y bajo la custodia, podríamos decir, o el paraguas cultural de la Asociación de Amigos de la Ópera. Su gerente, Íñigo Laborería, está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenido, muy buenas noches. Y el presidente de AGAO también nos acompaña, Luis Miguel Alonso. ¿Qué tal, Luis Miguel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. Gracias por venir al programa. Bueno, Los Gavilanes es la siguiente cita en el calendario de zarzuela, ¿verdad? Así es, que con una gran tradición en Pamplona y en Navarra, todos los años intentamos traer una zarzuela y la verdad es que la respuesta del público siempre es importante, pero no hay que olvidar
que hay que agotar las entradas. Así es, una de las obras más conocidas y más queridas por el público. Así es, Los Gavilanes es una obra muy representada dentro de la primera mitad del siglo XX, una de las zarzuelas más importantes, más queridas por el público, como bien has dicho. Así es, bueno, la acción se desarrolla en una aldea imaginaria. Contemos un poquito más para quienes nunca hayan visto esta obra. Efectivamente, en teoría no se sabe muy bien en qué, ni siquiera el país, pero no, realmente es el regreso de un indiano que ha hecho fortuna en las Américas y vuelve y se enamora de la hija de la que fue su novia cuando él dejó la aldea. Entonces, bueno, a partir de ahí la trama no vamos a desvelar cómo acaba, lógicamente. Así es, bueno, las entradas están a la venta, así que hay que darse prisa y comprar para ese día 23 de noviembre en el Teatro Gayarre. Otra de las cuestiones importantes de la Asociación de Amigos de la Ópera es su convenio, ¿verdad?, con la Fundación Baluarte. ¿Qué va a suponer esto para la lírica, para la ópera en Navarra? Hola, supone una agrupación de todos los esfuerzos de todas las personas, de las entidades implicadas específicamente en la lírica, porque desde hace tiempo veíamos claramente que una comunidad del tamaño de Navarra, habiendo como hay mucha afición a la música, al canto en general, requería de la agrupación de esfuerzos, de no hacer cada uno el esfuerzo por su cuenta, sino realmente colaborar todos para el objetivo común, en algo tan complejo en todos los sentidos, de montaje, de figuras, del aspecto económico y demás, como es la ópera. Y era algo absolutamente evidente que teníamos que confluir en este convenio y en esta agrupación de esfuerzos, tal como hemos empezado a andar. Íñigo, la verdad que hacéis muchísimas actividades y mirando vuestra página web no hace falta más que hacer un recorrido, por ejemplo, y ver cómo el pasado mes de junio, en ese Día Europeo de la Ópera, llevasteis la ópera a la calle. Tenemos imágenes para recordarlo y fue un acto desde luego memorable, ¿no?, en Pamplona. Así es, un acto que llevamos repitiendo ya de los últimos 3 o 4 años y la verdad es que da gusto porque recibes el calor del público en directo, es algo que prácticamente no se avisa. Dependemos, como siempre, de la climatología. De hecho, lo más difícil es encontrar el día adecuado y decidirlo, porque a veces la climatología de Navarra es cambiante, como la de todo el norte. Pero luego es muy bonito ver cómo la gente se va quedando en la plaza y empieza a escuchar pues realmente obras, piezas que conoce y que muchas veces no asocia con el género lírico. ¿Y cómo está el género lírico en Navarra? Sobre todo en cuanto al público, ¿no? Tenemos cada vez un público más joven. Tenéis, por ejemplo, una de vuestras facetas es la ópera en familia, que eso también, bueno, pues ayuda, ¿no?, a crear cultura lírica. ¿Tiene buena salud la lírica en nuestra comunidad? Bueno, la lírica, siendo como es del mejor patrimonio artístico de nuestra historia, tiene buena salud porque está ahí presente. Los que tenemos que acercarnos más somos todos nosotros, acercársela a más capas de la población para que descubran, tal como se ponen nuestros carteles cuando decimos en estos conciertos, ¿ves cómo te gusta la ópera? Las personas cuando escuchan estos fragmentos y arias sueltas también descubren que es un repertorio muy cercano, tremendamente bello y que les emociona, les conmueve y que les gusta. Entonces es una labor continua e incansable que hacemos en el sentido de acercarnos a nuevos públicos que comprueben que efectivamente hay mucha belleza por ver, por descubrir, por disfrutar. Entonces, ya digo, este es un trabajo inacabable que siempre lo podemos mejorar. Claro que sí. Bueno, y si miramos atrás de nuevo, el Elixir de Amor también, ¿no?, recientemente en Baluarte. Así es, una producción muy moderna, muy alegre, sacándola un poquito del contexto habitual. De esta manera lo que también pretendemos es desmitificar un poco la impresión que algunas personas tienen de la ópera como algo muy serio. Hoy en día las producciones son nuevas, se emplean muchos de los medios cinematográficos, entonces resulta algo muy actual. Lo único que no cambia es la música, pero incluso los cantantes hoy en día son personajes jóvenes que tienen que tener dotes actorales. Y una cosa muy importante para acercar a los jóvenes a la ópera, deben de saber todos que tienen unos descuentos brutales en las óperas que se programan con la Fundación Baluarte, y se puede escuchar ópera por 12 euros si tienes menos de 30 años. Eso desde luego es muy interesante porque la gente lo sepa, porque ese primer acercamiento a la ópera hace que pueda progresar el crecimiento de los públicos. Así es, si miramos el cartel, podríamos decir, ¿no?, de todo el año que viene, ¿tenéis ya programados nuevos espectáculos, Íñigo o Luis?
Bien, ahora vamos a representar, bueno, por nuestra cuenta como AGAO, vamos a hacer ahora los Gavilanes, creo que son los días 23 y 24, tenemos 2 días para esta zarzuela, y ya en enero tenemos de nuevo en colaboración con la Fundación Baluarte la representación de Otelo, una gran ópera, la penúltima ópera de Verdi, una obra monumental que tengo la sensación de que quizá nunca se ha puesto en escena en Pamplona, y con una grandísima figura como es Gregory Kunde, uno de los Otelos hoy en día de referencia, que continúa esta tradición de lo que fueron del Mónaco, Domingo y otros grandes, y en una excelente producción que nos va a acercar a todos pues la grandeza de esta tragedia originalmente shakespeariana y que Verdi engrandeció en el mundo de la lírica. Bueno, pues nos quedamos con esos títulos, llegarán otros más y tendremos oportunidad también de contarlo aquí con la Asociación de Amigos de la Ópera. Íñigo Laborería, muchísimas gracias por acompañarnos, que sea un éxito, desde luego, este espectáculo, y gracias también Luis Miguel Alonso por estar hoy en La Muga. Gracias. Muchas gracias. Y suerte Gracias a lo largo de la próxima temporada. Nosotros cerramos ya el programa de hoy con lírica y con una frase que, como saben, nos sirve de final y de rúbrica para La Muga de hoy. Gracias por su compañía, gracias por elegirnos, y volveremos mañana con nuevas historias. Ya saben, los miércoles tenemos debate parlamentario, además de otros temas de actualidad social y cultural. Y hoy cerramos con una científica, ya que un grupo de científicos han formado parte de La Muga de este martes. Gracias, hasta pronto. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.